Qué gozo y qué privilegio que nos permite el Señor de nuevo estar aquí, adorándole, honrándole. Doy gracias al Señor por el privilegio, pero también la responsabilidad que me permiten esta mañana de traer la palabra del Señor. Gracias a mis pastores, los cuales ellos siempre están ahí en constante seguimiento, en mi anhelo de seguir y servir al Señor. Y bueno, a ustedes también como iglesia que me permiten en esta mañana venir y traer este mensaje. Entonces vamos a orar y rogar al Señor que nos ayude en estos minutos que continúan, que sea Él hablando a nuestra vida y obrando en nuestro ser. Bendito Señor y Padre eterno, gracias te damos por poder estar aquí, Señor, delante de ti. Ninguno de los que estamos acá somos dignos, Señor, porque bendito Dios, tú sabes y conoces que te hemos fallado, que somos pecadores y que necesitamos constantemente de ti. Danos, bendito Dios, en este resto de año que queda y en el nuevo que empieza, un carácter de un verdadero discípulo, un carácter del verdadero creyente, que seas tú ministrando a nuestras vidas y que seas tú obrando a través del poder de tu palabra. Perdona, Señor, mis pecados, ayúdame en mi torpeza, Señor, en mi debilidad para exponerla y que sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando en tu iglesia, Señor, de una manera especial. Gracias, bendito Dios, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, entonces vamos a iniciar en esta mañana con lo que el Señor quiere enseñarnos. El texto bíblico que Joan leyó al principio, ese es el texto base. Yo creo que varias veces hemos pasado por esta escritura, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Hoy vamos a tratar de estudiar un poco más y profundo acerca de lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando aquí por medio de este sermón, de esta enseñanza. Entonces, no vamos a volver a leerlo, ya Joan lo leyó, pero yo quiero que igual usted vaya siguiendo la lectura y que también vaya tomando nota, o que si usted tiene la agilidad de ir rápido al texto donde vamos a estar en diferentes lugares de la palabra, pues lo haga. Entonces, título de este mensaje: el carácter del cristiano. Y vamos a ver que las bienaventuranzas describen el carácter de un verdadero hijo de Dios. Aquí lo vamos a ver. El cual se caracteriza por la humildad, se caracteriza por la dependencia en Dios y la falta de confianza en sí mismo. También contrasta las bienaventuranzas de Jesús con las falsas bienaventuranzas que ofrece el mundo, como la fama, riqueza, reconocimiento. El propósito de esta enseñanza en esta mañana es examinar nuestra vida, cómo está en cuanto a permitir que Cristo forme su carácter en nosotros, y saber que para el próximo año Dios está más interesado en formar el carácter de su Hijo en nosotros mucho antes que cualquier cosa que pidiéramos, quisiéramos o pudiéramos anhelar del Señor. Él está interesado y quiere trabajar allá en el fondo de nuestros corazones. A manera de introducción, vamos a ver qué es el carácter. ¿Qué es el carácter de una persona? El carácter de una persona es el conjunto de cualidades y circunstancias que la distinguen de otra y que determina su conducta y su modo de ser, no solamente en público, sino también en privado. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo de su propio carácter: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y humildad era parte del carácter de Jesús. El relato de Jesús en este capítulo nos dice que le enseñaba a sus discípulos y tenía que ver más con el estado interno del discípulo, no lo que aparentaba o la cara que mostramos ante los demás, sino en el corazón del discípulo. La enseñanza de Jesús estuvo enfocada siempre en la formación del carácter de los suyos. Hoy en día se le da más importancia a los dones
o señales que un cristiano pueda tener que a la formación del carácter. Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Quiere que seamos como Él. Quiere que actuemos como Él, que pensemos como Él. Entonces, ser cristiano es vivir diferente. Ser diferente a las personas que no conocen a Dios. Es decir, que los cristianos se distinguen, son distintos, lo contrario, lo opuesto del mundo. Los cristianos no son del montón. Entonces, para entender un poco más del contexto de ese capítulo 5, vamos a leer capítulo 4, versículo 23 y 25. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí antes del Señor Jesucristo empezar a decir el sermón del monte? Capítulo 4, 23 y 25, antes del sermón del monte dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces dice que le seguía mucha gente. Antes de dar este sermón, dice que le siguió mucha gente, que sanó a muchas personas. Pero Jesús sabía que todos los que estaban ahí no eran genuinos, no eran verdaderos discípulos, no eran verdaderos creyentes. Así también como acá en la iglesia, todos los que estamos acá, Jesús sabe que no todos son verdaderos, pero están aquí sentados en esta mañana. Igual pasó en ese momento, habían muchos, mucha multitud, pero dice que así mismo Jesús subió al monte, ¿cierto? Para enseñar. Y vinieron a él sus discípulos, como decir, estaban cerca a Jesús. Y dice que les enseñaba, ¿a quién? A sus discípulos. Aunque había una multitud, Jesús estaba obrando en la vida de sus discípulos y les estaba enseñando. Las bienaventuranzas se refieren a rasgos internos, rasgos del corazón de la persona, rasgos que involucran su mente, sus emociones y su voluntad. Ahí el Señor está interesado en trabajar en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Estos son rasgos internos en los cuales nosotros nos podemos examinar cómo está nuestro carácter, cómo a través de este año Dios ha venido trabajando en nuestro carácter. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero vamos a mirar qué significa bienaventurado. Ya dijimos el carácter, acerca del carácter, y dijeron que son rasgos internos donde el Señor quiere trabajar. Pero como es el sermón de las bienaventuranzas, también vamos a mirar qué es bienaventurado. Esta palabra del griego makairos, que significa supremamente dichoso, afortunado, 3 veces feliz. El Señor Jesús, cuando estaba diciendo que eran bienaventurados, se estaba refiriendo a esto. Un bienaventurado es alguien que es muy feliz, muy dichoso, muy afortunado, muy bendecido. Para el mundo y para las personas que están en la iglesia, pero no quieren ningún compromiso con Cristo, a ellos no les interesa el carácter. Al mundo no le interesa el carácter, ni a los que están acá, pero no quieren compromiso con el Señor, ni que Cristo sea formado en ellos. Ellos no quieren, simplemente quieren llevar una religión. Ellos exaltan es el talento. El mundo reconoce y mira son las habilidades de la persona, cómo canta, cómo predica, el don. No les interesa el carácter. A ellos les gusta el carisma y lo que el mundo ofrece. Por ejemplo, en 1986, en las semifinales de un mundial en México, en un partido, un jugador argentino metió la pelota con la mano. O sea, hizo el gol con la mano. Este señor se llama Diego Armando Maradona. Él decía que ese gol fue anotado un poco con la cabeza de él y otro poco con la mano de Dios, según él. Y este señor, donde llegaba, todo el mundo lo recibía con aplausos. Era un ídolo del mundo. Lo tenían como un gran personaje, único, digno de admiración.
así haya hecho trampa. Eso no importaba para el mundo. En otro momento, otro jugador, Lionel Messi, que era discípulo de Diego Armando Maradona, por allá en el 2007 también metió otro gol, también con la mano, o sea, hizo trampa. Y a lo que quiero llegar es que las personas tienen a estos personajes como héroes, ¿cierto? Como lo máximo. O sea, el mundo no les interesa para nada el carácter, la integridad, la honestidad, pero les encanta lo que hacen. Como lo hagan, no les importa. Lo haga como lo haga. Entonces, si hacemos una comparación con las bienaventuranzas del mundo a las bienaventuranzas del Señor Jesús, son totalmente lo contrario. Para el mundo la felicidad es contraria a la felicidad de un creyente en Jesús. Permítame leer cómo alguien describió irónicamente las bienaventuranzas del mundo. Y dice, para el mundo es bienaventurado, feliz, sumamente dichoso, los listos, que engañan a medio mundo. Ellos serán triunfadores. Bienaventurados los ricos y famosos, porque disfrutan gloria y riqueza. Bienaventurados los triunfadores y exitosos, porque no hay obstáculo para ellos. Bienaventurados los que no se dejan que otros lo pisoteen, porque ellos hacen valer sus derechos. Bienaventurados los que tienen una alta autoestima, porque serán personas seguras de sí mismas. Bienaventurados los campeones, porque ellos no saben qué es la derrota. Bienaventurados los que piensan positivo, porque todo lo que piensan lo recibirán. Bienaventurados los que prosperan y no se conforman con lo que tienen, porque ellos ganarán mucho más. Bienaventurados los que confían en sí mismos. Gócense y alégrense porque ustedes han logrado lo que otros no han podido. Bienaventurados los que han ganado Grammys, premios y reconocimientos. Gócense y alégrense todos los que han salido de la mediocridad, porque de ustedes son los reinos de este mundo. Atentamente, su maestro, el lucero de la mañana, querubín protector. Él lo dice irónicamente, haciendo alusión que estas son las bienaventuranzas del mundo. Pero no, hermanos, las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesús es totalmente opuestas, distintas, diferentes a los parámetros del mundo. Las bienaventuranzas de Jesús ofrecen una descripción del carácter del verdadero cristiano. En esta mañana vamos a estudiar de una manera breve las características del cristiano que debemos reflejar en nuestra vida como hijos de Dios. Y vamos al texto, capítulo 5, versículo 3. Y empieza el Señor Jesucristo enseñando y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero vamos a ver lo que no significa ser pobre en espíritu. Lo que no significa. No significa que tenemos que abrazar la pobreza voluntaria. O sea que siendo pobres materialmente y económicamente es bienaventurado. Esto no significa ser pobre en espíritu. Porque tanto ricos como pobres, ambos están en la misma necesidad de Dios. Ni los pobres están más cerca, ni los ricos están más lejos. Sin Cristo, los dos están perdidos. Esta pobreza, dice nuestro Salvador, es en espíritu. Y esto se refiere a una actitud interna del corazón en relación con Dios. Ser pobre en espíritu se refiere a aquellos que han sido convencidos de su pobreza espiritual, que reconocen que no tienen nada que ofrecerle a Dios, pues todo es de Él. Su dinero, su casa, su trabajo, todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Usted no tiene nada, usted es un pobre. Reconocen su miseria y necesidad de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. La palabra pobre significa mendigo. Y un pobre y un mendigo, ¿qué hace? Pide, ruega y no le da vergüenza pedir.
Hasta su postura para pedir es de indigno. Yo no sé si usted se le ha acercado a alguien a pedir algo, ¿cierto? Y uno está ahí en el carro, en el semáforo, y se acerca a la gente y como que le pide, por favor, ayúdeme, por favor, deme, hasta como que su postura es de indigno. El carácter del cristiano es de aquel que pide, que ruega, que se inclina en reverencia y reconoce su pobreza, su bancarrota espiritual delante de Dios. El carácter del creyente lo hace pedir diariamente en oración. ¿Qué lo hace pedir? Misericordia y compasión para él. Lo hace pedir sabiduría y entendimiento. Por favor, ayúdame, Señor, para comprender tu palabra, para conocer tu voluntad y no hacer mi voluntad. Esta bienaventuranza corta toda esperanza al ego. El ser pobres en espíritu corta toda esperanza al ego, al orgullo, a la autosuficiencia. Esta nos dice, tú no puedes hacerlo por ti mismo. Tú no puedes. Tú necesitas a Dios. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tuvo alguien que venir a salvarte. Todos hemos tenido circunstancias que no sabemos qué hacer, ¿cierto? Problemas que uno dice, ¿y qué hago? Y cuando eso pasa, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu respuesta ante esas cosas? ¿Te refugias en el alcohol? ¿Te refugias en un cigarrillo? Cuando tienes problemas en tu hogar, ¿te refugias en una mujer, en un amigo, en buscar a alguien? ¿Cuál es tu respuesta ante cuando no sabemos qué hacer? Pues el ser pobre en espíritu significa que usted solo tiene a Cristo, que Él es su refugio y solo a Él debe acudir para pedir de su ayuda. Esto significa, vamos a ver un ejemplo breve de lo que es ser pobre en espíritu. Hubieron hombres que no creyeron que podían hacer las cosas solas. Bienaventurados, y muchos hombres bíblicos que dijeron, yo no puedo hacer las cosas solas, y pusieron su confianza en Dios. Y yo quiero que vayamos al libro de Jueces. Jueces capítulo 6, versículos 14. Ahí conocemos la historia de Gedeón. ¿Sí recuerdan? Gedeón, Jueces capítulo 6, versículo 14. Gedeón fue elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de los ataques madianitas. Él tenía una misión, pero sabía que no era digno. Y en Jueces 6, 14 dice, y mirándole Jehová le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, ¿qué le respondió Gedeón? Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor, yo no tengo la experiencia, no tengo la capacidad en la casa de mi padre. Pero Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué actitud, ¿no? De Gedeón. Hermosa, Señor, yo atrás de que no tengo experiencia, Señor, ¿cómo en mis fuerzas, cómo voy a hacer esto? Después de que Gedeón reconoció su pobreza, que no era nada ni nadie, Dios le hizo vencer. Gedeón reconoció que él no podía. No le dijo a Dios, qué buena elección hiciste, pues yo soy la mejor opción que tienes. Tú no te imaginas mi juventud, Dios, mi salud, todo lo que tengo para vencerlos. No fue así. La actitud de Gedeón fue de pobre, de pedir, de rogar, de reconocer que no tenía nada. ¿Y por qué los pobres de espíritu son bienaventurados? Ahí lo dice el texto, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Porque Jesús les estaba enseñando que el reino de Dios es un regalo de gracia, como todo lo del creyente que ha recibido por gracia. Y esto es para todos aquellos que perciben su propia pobreza de espíritu. A esto se refería, y esto era lo que Jesús le quería enseñar a sus discípulos. Aunque había una multitud, él estaba trabajando en el discípulos, en las personas que él había escogido. Igualmente hoy en día, el ser pobre en espíritu debe ser parte del carácter del verdadero creyente. ¿Eres tú pobre en espíritu? ¿Reconoces que no puedes?
que no eres nadie ni nada y que necesitas diariamente ir al Señor y buscarle y pedir de su ayuda? En esto se identifica un verdadero creyente y que Dios está obrando su carácter en esta persona. ¿O crees que todo lo puedes hacer tú solo y dices, mientras tengas salud, dinero, trabajo, familia, yo mando en mi vida? Si tú eres un pobre en espíritu, para ti es prioridad cada día buscar al Señor en oración en su palabra. Si tú eres un pobre en espíritu, para ti es prioridad congregarte y venir y compartir con otros hermanos y escuchar al Señor. Porque es que aquí en la iglesia es donde el creyente crece, donde el creyente también cada día va formando ese carácter. Si eres pobre en espíritu y sientes la necesidad de estudiar la Biblia, de estudiar la teología y de reunirte los miércoles a orar con otros hermanos pobres y necesitados igual que tú. ¿Cómo está tu carácter en este sentido? ¿Si eres pobre en espíritu? O más bien dice, no, yo puedo solo. Cuando vienen los problemas sí busco al Señor, pero mientras que yo tenga salud, trabajo, dinero, yo estoy bien. ¿Para qué buscar al Señor diariamente? No hay necesidad. Si estoy mal, pues voy los miércoles y me congrego, me conecto. La segunda bienaventuranza que el Señor Jesucristo dice en el versículo 4, ¿cuál es? Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, dichosos los que lloran, felices los que lloran. Dice nuestro Señor. Suena algo no lógico, ¿cierto? Escuchar decir al Señor estas palabras, porque la mayoría de veces que nosotros lloramos es ¿por qué? La mayoría de veces de tristeza. Hay momentos que lloramos de felicidad, pero comparados a los momentos que lloramos de tristeza son más. Los que lloran se refieren, cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes son dichosos, ustedes son felices, los que lloran, se refiere al lamento por su pecado, a la tristeza piadosa que produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Hace 8 días el pastor Andrés, hablando de las bendiciones que tendríamos en el cielo, mencionó algo que me hizo conmover y precisamente casi me hace llorar. Y es en que el cielo vamos a descansar del dolor y el cansancio que produce el pecado en nuestra vida. Yo sé que usted y yo quisiéramos dejar de pecar. Yo estoy cansado de fallarle al Señor. Ustedes y yo nos debe entristecer ver nuestro estado pecaminoso que ofende al Señor diariamente. Cuando usted se levanta, yo sé que está la actitud de no querer ofender a Dios, pero lo hacemos. Y eso nos debe doler. Ustedes y yo luchamos con un carácter deformado, feo, que ofende a Dios y ofende a los demás. Y esto nos debe doler. Dice, pero bienaventurado, dichoso, feliz, los que lloran. Este lloro y tristeza, dice el apóstol Pablo, produce vida, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Veamos un ejemplo de las bienaventuranzas de llorar. Esdras, capítulo 10, versículos 1 y versículo 10. Ahí vamos a ver un ejemplo de esto. Esdras, capítulo 10, el versículo 1 y el versículo 10. Y nos dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando. Ahí lo tienen en su Biblia. Esdras 10:1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo, vosotros habéis pecado, por cuando tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Tremendo, ¿no? Esdras lloraba por la infidelidad del pueblo. Esdras se sentía abrumado y angustiado al conocer la triste situación espiritual de las personas. Esdras demostraba extremas expresiones de tristeza que demostraban la gravedad del pecado. Hermanos, el arrepentimiento de nuestros pecados no debe ser algo liviano. ¿Cuándo fue la última vez
que tú en oración lloraste confesando tus pecados? ¿Esto es constante en tu vida? O tal vez parece que este pecado, pues, no es tan importante, ¿cierto? Es como algo liviano. La palabra que se traduce llorar indica un pesar que comienza en el corazón y toma posesión de toda la persona. ¿A usted le duele cuando peca? ¿Que usted ofendió al Señor? Y su corazón se conmueve y llora y le dice, Señor, perdóname, porque aunque he confesado este pecado, vuelvo y caigo, y usted se postra y le pide al Señor, perdóname, Señor, porque este pecado te ofende a ti. Esto es parte del carácter del cristiano. No solamente el ser pobre, sino el llorar. Porque el propósito de Dios para el próximo año es trabajar en tu carácter. Ese es el propósito del Señor. Es constantemente llorar y sentirnos pecadores y faltos delante de Dios. Reconocer que necesito de la ayuda de Dios para enfrentar mis debilidades frente al pecado. Necesitamos del Señor. Usted solo no puede batallar contra los tres enemigos que tenemos: la carne, el diablo y el mundo. Usted no puede, usted necesita reconocer, pedir por los nuestros, por nuestra familia, por nuestros hijos, padres, hermanos, al ver que se encuentran alejados de Dios y van camino al infierno. Eso a usted y a mí nos debe doler, aparte de nuestro pecado. Cuando venimos en arrepentimiento, humillados y llorando como hacía Esdras, Cristo trae consolación. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es la consolación del perdón y la salvación que Él nos ha dado. Por eso somos dichosos, felices, todos aquellos que reconocemos nuestra maldad, todos aquellos que sabemos que diariamente tenemos que estar confesando nuestro pecado. No porque usted lleve 15 o 20 o 30 años de cristiano, usted deja de pecar. Y aún hay residuos, dicen los teólogos, de pecado en nuestra vida, los cuales que constantemente tenemos que pedirle perdón al Señor. Señor, nuestro carácter es feo y te ofende y ofende a los demás. Señor, ayúdame a que mi pecado me duela. Es eso, ese es un pobre en espíritu y esa es una persona que llora, como dice el Señor. La tercera bienaventuranza está en el versículo 5. Continúa diciendo el Señor, enseñándole ahí a sus discípulos, aunque había una gran multitud, el Señor estaba obrando en los rasgos internos de los suyos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. La mansedumbre es lo opuesto a estar fuera de control. Eso es ser manso. No significa debilidad o ser cobarde o miedoso, sino un autocontrol supremo dado por el Espíritu Santo. ¿Vives tú así? ¿O te sales de control cuando vienen los problemas? ¿Y qué hago? ¿Y para dónde corro? ¿Y qué voy a hacer? No, el que es manso tiene un autocontrol y confía en el Señor. Hubieron hombres como Moisés que fueron mansos. Dice que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Pero a él no le tembló la mano para venir y romper el becerro de oro que habían hecho. El mismo Señor Jesucristo, siendo manso y humilde, hizo azotes de cuerda en el templo para sacar a los vendedores y a los cambistas. Ser manso, escuchen hermanos, ser manso es someter todo su ser a Dios. Eso es ser manso, someter. ¿A quién le gusta someterse? No, nos cuesta, es difícil. Por eso el Señor quiere trabajar ahí. Todo su ser a Dios, su voluntad, sus planes, sus emociones, absolutamente todo. Usted lo debe someter a Dios si usted es un verdadero creyente. El creyente que es manso no pelea ni cuestiona a Dios cuando Él permite los momentos difíciles en su vida. Él no se pone a pelear con el Señor o a cuestionar, ¿y por qué, Señor? Si yo voy a la iglesia, si yo me esfuerzo en ser creyente, ¿por qué tiene que venir esto a mi vida? No, el que es manso somete su voluntad al Señor. Mansedumbre es todo lo contrario a rebeldía,
soberbia y altanería. La mansedumbre es una gracia divina, un fruto del Espíritu. Por eso se debe reflejar en su vida. En el ejemplo que tenemos de esta bienaventuranza, hay una característica particular en el verdadero creyente que es manso. Se conoce quién es manso porque es flexible a la palabra de Dios. Significa que cuando se lee o escucha la palabra de Dios y hay algo en nosotros que implica cambio, el manso accede a ese cambio y no se resiste a ello. Por eso es que usted y yo cuando venimos acá los domingos y tomamos apuntes, usted en la semana tiene que estar revisando ese sermón para saber qué fue lo que Dios le quiso decir y qué es lo que Dios quiere que cambie en su vida. No es solamente llenarlos de conocimiento, es que el Dios quiere formar el carácter de su hijo en el verdadero creyente. Ya dijimos que el que no es creyente, pues no le interesa, es como el mundo, no le interesa ser formado a la imagen del Señor. Pero el manso, él tiene una pelea contra sí mismo y no contra Dios. El manso dice, yo quisiera que fuera como yo quiero. Yo quisiera. Mis sentimientos me dicen que de esta manera lo debo hacer, pero haré lo que Dios dice. Porque la vida cristiana, recordemos que no se trata de lo que yo siento. La vida cristiana se trata de hacer la voluntad del Señor. Eso es la vida cristiana. Por eso es que muchos no están dispuestos a someterse, porque no quieren soltar su vida, sino querer hacer lo que quiere y la voluntad de Dios no importa. Cuando Dios habla, el manso batallará para que sus corrupciones y deseos sean sometidas a Dios. Ni usted ni yo queremos someternos. El manso no trata de justificarse. Tenemos un ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 22. Vaya a ese texto brevemente. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 8. El rey Acab no tenía corazón manso al recibir la palabra de Dios. Primera de Reyes 22, 8. Y dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Estaban buscando respuestas del Señor. Micaías, hijo de Inla, así se llamaba. Y este rey dijo, yo a él le aborrezco, ese me cae mal, porque nunca me profetiza bien, nunca. Yo quiero hacer lo que quiera, pero él siempre es que haga la voluntad del Señor. Dice, sino solamente mal. No, no era mal, era la palabra del Señor. Y Josafat dijo, no hable el rey así, del siervo del Señor. El rey de Israel no le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer, ni siquiera a Dios. ¿A usted le gusta que le digan lo que tiene que hacer? Porque la palabra de Dios le parecía que no estaba bien, que él sabía más que Dios. ¿No les ha pasado? No, yo sé que esto es lo que dice la Biblia, pero yo creo que mejor mis planes me salen mejor. La persona que no es mansa puede oír miles de sermones, puede venir todos los domingos, puede participar, puede saber Biblia y nunca va a cambiar. El manso se distingue porque Dios le dice lo que tiene que cambiar y lo cambia. Porque tiene una actitud de orgullo frente a Dios y se excusa diciendo, ¿qué me va a poder enseñar ese pastor? ¿Qué me va a poder enseñar si es que yo tengo más edad? Con tantos errores que yo le veo. No, ¿eso para qué? Dice, ¿por qué debo cambiar si esta es mi vida? ¿Ustedes han escuchado eso? Es mi vida y yo hago lo que quiera. Yo estoy bien. Esto es todo lo contrario a ser manso. Un corazón que no es manso es un corazón rebelde a Dios, a su trato y a su palabra. No le gusta, le choca. Y si así es con Dios, pues el prójimo que lo rodea a esta persona que no es mansa, pues recibirá este mismo trato. Los mansos recibirán la tierra por herencia, decía el Señor Jesús. La expresión heredar la tierra tenía un significado especial para los judíos, ya que representaba que recibirían la promesa y un regalo de Dios en el camino hacia la tierra prometida. Esta esperanza los sostenía. Entonces, esta esperanza de que recibirán
la tierra por heredad, es la que sostiene al discípulo. Si es manso, si llora su pecado, si es pobre y reconoce que no tiene nada. ¿Cómo está tu carácter referente a esta bienaventuranza? ¿Eres una oveja mansa que le causa alegría a tu pastor? ¿O eres una oveja que se somete y con gozo recibe el consejo del Señor? ¿O eres una persona que no quieres crecer en tu vida espiritual? No te interesa, pero estás acá, mucho menos en la iglesia, con los dones que Dios te ha dado. ¿Y eres tú dolor para tu pastor? ¿Cómo está esta característica en tu vida? Sigamos adelante. Versículo 6 del capítulo 5, la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados, dichosos, felices, contentos, bendecidos, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Usted alguna vez ha tenido hambre y sed? ¿Qué se siente? ¿Cierto? Y uno lo que quiere es llegar y comer, o llegar y beber y tomar porque tiene mucha sed o tiene mucha hambre. Pero él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. La sociedad de hoy en día que nos rodea vive con hambre y sed de muchas cosas, de muchas. Viven con hambre y sed de poder, de dominio, de bienes, con hambre de riqueza. Ese es el mundo. Pero el carácter del verdadero creyente tiene hambre y sed de justicia, dice el Señor Jesucristo, no de lo que el mundo ofrece. Y se refiere a todos aquellos que buscan la justicia de Dios, la voluntad de Dios por encima del establecimiento de una justicia propia o una voluntad propia. A eso se refiere. Dicho de otra manera, tener hambre y sed de justicia es desear lo que Dios desea. Es tener esta hambre y sed porque se haga la voluntad de Dios. ¿Usted quiere que se haga la voluntad de Dios en su vida? ¿Así tenga que sufrir? El Señor Jesucristo es ejemplo claro de tener hambre y sed de justicia. Cuando antes de llegar a la cruz dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otro lugar les dice a sus discípulos, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y enseñándole a orar a sus discípulos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Él es un ejemplo de tener hambre y sed de justicia, porque se haga la voluntad del Señor. Un ejemplo que encontramos en las Escrituras es Moisés. Éxodo capítulo 33, versículo 13. Éxodo capítulo 33, versículo 13. Moisés dice al Señor, Éxodo 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego. Usted ruega porque se haga la voluntad del Señor por encima de lo que usted quiere. Te ruego que me des el último carro. Te ruego que me des todo lo que yo quiero para poder disfrutar en esta tierra. No, ¿qué dice el texto? Te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Ah? ¿Para qué? Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Qué hambre y sed que tenía Moisés, ¿cierto? ¿Por qué? Por conocer al Señor y porque se hiciera la voluntad de Él. Para Moisés era un deseo insaciable por conocer al Señor y su voluntad. Y cuando tenemos hambre y sed de Dios, nos deleitamos en cumplir su voluntad. No es una carga. Yo tener que cumplir, tener que hacer un curso para el bautismo, tener que un año estar en la membresía, no, esto es muy duro, y tener que tener un compromiso con el Señor, no. El que tiene hambre y sed de justicia se deleita en que se haga la voluntad del Señor. El salmista en el Salmo 48, él dice, Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad
Dios mío, me ha agradado. Así a mí no me guste, así a mí no me parezca, así esto no sean mis planes, así mis sentimientos me digan otra cosa. Señor, si se hace tu voluntad, Señor, esto me agrada. ¿A ti te agrada? ¿Eres tú un verdadero discípulo? ¿Este carácter se está formando en ti? Dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Y más adelante, dos textos más, en el Salmo 42:2 vuelve y dice el salmista, mi alma tiene sed. ¿De qué? Del Dios vivo. Mi alma tiene sed. No de que se cumplan mis metas, mis sueños. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice el salmista. Él tenía sed. El deseo del salmista era presentarse delante de Dios. Él estaba experimentando una grave sequía divina, una sequía espiritual. Por eso dice, ¿cuándo vendré y me presentaré? Porque yo tengo hambre, tengo sed de ti, del Dios vivo. Nosotros también podemos venir aquí a la iglesia de una manera regular y aún de participar, pero sin tener hambre y sed de Dios. Podemos salir de la iglesia y olvidamos por completo lo que Dios quería que hiciéramos según su voluntad. Ya, fui, cumplí 2 horas, me voy, sigo con mi mundo. No, el Señor quiere obrar en esos rasgos internos de su vida. Podemos salir de la iglesia y olvidamos por completo lo que Dios quería que hiciéramos, su voluntad. Entre semana nos olvidamos del sermón, de leer la Biblia, no buscamos a Dios en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra vida social, no mostramos esa fe y hambre por la justicia de Dios. Parece que nuestra alma no tiene hambre ni sed de conocer ni hacer la voluntad de Dios. Moisés rogaba, Señor, yo te ruego, muéstrame tu voluntad, muéstrame el camino para yo poderte conocer. ¿Este es tu deseo, hermano? ¿O por qué vienes a este lugar? Porque ya llegó domingo y pues ya es una costumbre, es una religión. ¿O tú diariamente tienes esta hambre y sed que el Señor quiere que tú tengas en tu alma? No predicamos la palabra, como que los hermanos que vemos que obedecen un poco y son consagrados, los vemos como fanáticos. Uy, no, ya hermano, usted ya se pasa, ya como que es legalista, porque la vida cristiana ya se volvió una carga. No tienes hambre y sed del Señor. Pero más bien nuestro carácter debería reflejarse como lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Aquí vemos ese hambre y esa sed de Pablo. Filipenses 3, 7. Y él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, riqueza, reconocimiento, títulos, bienes, dice, las he estimado como pérdida. No me importa. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Dice él, y ciertamente, y dice, y aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento, del conocer al Señor, del conocer a Cristo Jesús. Dice mi Señor, no le da vergüenza. Dice mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Uy, qué sed y qué hambre de Pablo. Ojalá usted y yo tuviéramos ese denuedo, ¿cierto? En nuestra vida diaria, que no nos avergonzáramos, así nos tildaran de locos, evangélicos. Y él dice, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. No me importa el dinero, no me importa el reconocimiento, los títulos, no me importa nada. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La pregunta en esta bienaventuranza es, ¿dónde o en quién se localiza tu hambre y sed? ¿Qué estás buscando, hermano, en estos años que te quedan de vida? ¿Por qué cosas te estás desgastando? ¿En buscar lo material? ¿En conseguir un mejor estatus? ¿Una mejor posición económica o de un título? ¿Por qué te estás desgastando? Si el otro año fuera tu funeral, ¿por qué te estás desgastando? ¿Tu alma tiene hambre y sed de justicia?
Y si supieras que te queda un año de vida, ¿qué harías? ¿Por qué te desgastarías? Claro, y no estamos diciendo que los cristianos no puedan prosperar, ni ser profesionales en lo que estudian y hacen, no, en ningún momento. Pero todo esto está bien si tu alma constantemente tiene hambre y sed por conocerlo. Todo esto está bien si verdaderamente tu alma tiene hambre y sed por conocer al Señor, por buscarlo y por hacer su voluntad por encima de lo que tú quieras. Cuando una persona tiene hambre y sed de justicia, verá cuando su pecado lo está alcanzando y correrá a Cristo para hacer su voluntad. No te va a dejar dominar y lucha con el pecado y corre a Cristo y Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando una persona tiene hambre y sed de justicia, estará buscando continuamente su santidad. Y estos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, es la promesa del Señor Jesús. No conocemos a alguien que haya ido a Cristo en su búsqueda, en saciar su hambre y su necesidad espiritual, en querer conocerlo y hacer su voluntad, que el Señor haya rechazado. No conocemos a ninguno. No hay ni uno. Antes el llamado para usted y para mí es que el Señor nos dice, venid a mí, búsquenme. Todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Y si en algo hubiera que nosotros alabarnos como iglesia, decir, somos la Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia y nos gloriamos en algo, es en entenderlo, es en conocerlo, que Él es Dios, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, si en algo nos gloriamos, es porque conocemos al Señor en la teología, pero también porque nuestro carácter, cada día, el Señor en esos rasgos internos está trabajando y se refleja en tu vida. Ya dijimos que el Señor está más interesado en trabajar en nuestras vidas internamente que en lo que podamos hacer o conseguir. Él está más interesado. Aunque había mucha multitud, el Señor estaba trabajando en sus discípulos. Porque las bienaventuranzas del mundo son diferentes a las bienaventuranzas del Señor Jesús. Continuemos, versículo 7 del capítulo 5. La siguiente bienaventuranza. Dice, bienaventurados, felices, dichosos, ¿quiénes? Los misericordiosos. ¿Por qué? ¿Por qué son bienaventurados? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué significa ser misericordioso? En griego la palabra eleemón significa ser compasivo. Activamente misericordioso. Ser misericordioso tiene dos sentidos, hermanos. Dos. Uno, refrenarse de castigar a los ofensores que se lo merecen. ¿Cierto? Porque muchas veces las personas con lo que hacen se merecen un castigo y uno quisiera, ¿cierto?, ejercer ese castigo sobre ellos. Pero el misericordioso refrena de castigar a los ofensores, que se lo merecen con justa razón, pero la misericordia hace eso. Y en segundo sentido, la misericordia es ayudar a otros necesitados que no pueden valerse por sí mismos. El carácter del verdadero creyente va más allá de misericordia por el aspecto físico, ¿cierto? A veces nos da pesar y nos da tristeza. ¿Y qué hacemos con el necesitado? Pues vamos, ¿cierto? Le damos un alimento, le damos dinero, las cosas que necesitan. Pero el misericordioso va más allá, no solamente teniendo compasión por las cosas físicas, sino por su alma y su situación espiritual de condenación. Y una manera de mostrar misericordia es que predicándole el evangelio. Esa es una manera de mostrar misericordia. Para que exista la misericordia, necesariamente tiene que haber un miserable. De esa manera que el Señor muestra misericordia es porque usted y yo somos miserables, que necesitamos. Dios nos llama a ser como Él. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19, ahí nos da una muestra de que Dios nos llama a ser como Él, que nuestro carácter debe reflejar como Él. Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice, ¿qué Dios como tú,
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia. ¿De quién? De nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Los olvida? El carácter de Dios es gracia y perdón que el Señor muestra al arrepentido. Así como Dios nos ha perdonado, Él espera que nosotros también que perdonemos. Y todos hablamos del perdón y lo vemos como algo bonito, ¿cierto? Hasta que tenemos algo que perdonar, que no es fácil. Así como el Señor muchas veces refrena el castigo que merecemos y ayuda a los que no pueden valerse por sí mismos, así nosotros también deberíamos reflejar su carácter con el que nos ha ofendido, refrenar tal vez ese castigo que lo merece y que tal vez uno por venganza lo puede hacer, sino más bien tener compasión y de saber de que esa persona no puede valerse por sí misma. Porque al que mucho ama, se le perdona. Pero al que poco se le perdona, poco ama. En esta bienaventuranza podemos ver un poco más clara la misericordia del Señor. Continuemos en el versículo 8. La siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque son dichosos, felices, porque ellos verán a Dios. ¿Cierto? No podremos ver a Dios si nuestro corazón no está limpio. Nada inmundo entrará al cielo. Y habla de limpiar, de lavar. ¿De lavar qué? Una vida de pecado o pecados ocultos que hayan en nuestra vida manchan nuestro corazón. En el Antiguo Testamento, cuando los levitas querían entrar al tabernáculo, tenían que lavar sus ropas, estar limpios. No podían entrar inmundos con pecados, con ropa sucia, no lo podían presentarse delante del Señor. Dios condiciona, es una condición como parte de los que quieren verle algún día. Y es que necesitamos tener un corazón limpio. Y tal vez usted dirá, pero ¿limpio de qué? Si yo soy muy bueno. Hay cosas que pueden y ensucian nuestro corazón y que salen de dentro de nosotros. ¿Cuáles son estas cosas? Marcos capítulo 7, versículo 21. Por si de pronto usted o yo nos creemos muy buenos, ahí vamos a ver qué es lo que sale dentro de nuestro corazón. Y necesitamos un corazón limpio. Marcos capítulo 7, versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres y mujeres salen ¿qué? Lean, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, que es comportamiento desvergonzado y libertino. ¿Qué más sale? La envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Tremendo, ¿no? De esto usted y yo tenemos que limpiar nuestro corazón porque sale de ahí. Todo esto sale de nosotros. El corazón contaminado del hombre se manifiesta tanto en lo que dice como en lo que hace. Por eso nos dice la palabra que el corazón es engañoso y ¿qué? Y perverso. ¿Y qué debemos cuidarnos de él? Cuando la Biblia se refiere al corazón, se refiere al centro de nuestra vida. ¿Y recuerdan? Cuando Dios nos dice en su palabra acerca del corazón, o que usted encuentre en la palabra acerca del corazón, abarca la totalidad de nuestros pensamientos, nuestras emociones y la voluntad. El corazón no regenerado, al que no tiene a Cristo, mantiene un corazón malo y sucio. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por lo que piensa, por lo que siente y por lo que hace. Ejemplo, el que es infiel. ¿Qué piensa el infiel? Pues en mujeres, ¿cierto? Y en que me están hablando allí, que esta me está coqueteando, y entonces está como que le gusta, entonces su pensamiento está constantemente. ¿Y qué siente? Pues el deseo. ¿Y qué hace? Pues va y busca a la mujer, ¿cierto? Igualmente,
¿Qué hace con el corazón no regenerado, el que es alcohólico? ¿En qué piensa? Pues en trabajar para tener ¿qué? Dinero. ¿Y qué siente en su corazón? Pues ganas de ir a buscar los amigos, ¿cierto? Ir a la cantina. ¿Y qué hace? Pues emborracharse. Cuando habla el corazón, el Señor está hablando del centro de nuestras vidas. En cambio, el corazón del creyente, aunque por momentos se ensucia con cosas pecaminosas que nacen dentro de nosotros, nosotros anhelamos tener un corazón limpio, ¿cierto? El verdadero creyente, ¿cuáles son sus anhelos y motivos? Ellos son cambiados. Y el creyente verdadero, ¿qué piensa? En la palabra del Señor, ¿cierto? En que va a llegar el día domingo y yo tengo que prepararme y estoy feliz porque me voy a salvar con mis hermanos y voy a presentar una adoración al Señor. Y constantemente mi mente está llenándose de la palabra del Señor. Y entonces yo estudio, y entonces estoy en el instituto, y entonces voy y escudriño la palabra. Y entonces mi corazón, ¿qué siente? Pues alegría, emoción, felicidad. ¿Por qué? Porque estoy esforzándome por hacer la voluntad del Señor, ¿cierto? ¿Y qué hace? Pues lucha por ser un pobre en espíritu, lucha por llorar por su pecado, que le duela, por ser manso, por tener hambre y sed de justicia y por ser misericordioso. De esta manera su corazón es santificado día tras día, es un corazón limpio. Debemos guardar nuestro corazón de todo aquello que puede ensuciarlo. ¿Cómo puedo tener un corazón limpio y mantenerlo de esa manera? El salmista en el Salmo 119:9 lo dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer tu palabra. No solamente el joven, el niño, el adulto. ¿Con qué limpiaremos nuestro corazón malvado y perverso? Con guardar, con obedecer ¿qué? Tu palabra. Obedecer la palabra es la mejor arma del creyente para defenderse contra el pecado que lo acosa y ensucia su corazón. Es la palabra del Señor. Por eso es que nosotros como iglesia nos esforzamos en ¿qué? En estudiar la palabra. Cantamos la palabra, oramos la palabra, creemos solo la palabra, obedecemos solo la palabra. ¿Qué es que fulano dijo? No, si no está en la palabra no lo creo. Yo solamente creo lo que Dios dice acá. Así venga un ángel del cielo y me diga, no, que es que me soñé, tuve revelaciones, nada. La palabra del Señor es la última autoridad que nosotros tenemos. La palabra es verdad. La palabra nos santifica cada día. Y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La promesa de verle, hermano, el anhelo para todos aquellos que limpian su corazón y su ropa las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Esa es la promesa que el Señor Jesucristo dice. Continuemos con la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿cierto? Recordemos, para ver esta bienaventuranza, recordemos que nuestra condición antes de ser creyentes es que éramos enemigos de Dios. Había una enemistad, había una guerra en la cual no había paz para el pecador. No había paz. Usted estaba y yo en guerra con Dios. La ira de Dios estaba contra nosotros. Y nosotros no queríamos saber tampoco nada de Dios. Tras de ofensores éramos orgullosos y altivos. Esa era nuestra condición antes de que el Señor nos trajera hacia Él. Pero el ofendido, el Señor, ¿qué hace? Toma la iniciativa de hacer la paz. Pacificadores viene de paz. Él toma la iniciativa, no usted y yo de buscarlo. El ofendido toma la iniciativa de ¿qué? De reconciliarse con el ofensor. ¿Al precio de qué? De la vida de su Hijo, Señor Jesucristo. Desde el momento en que el hombre fue echado del jardín, en Génesis 3, a causa del pecado, hasta el fin que fue la muerte y resurrección de Cristo, el plan de Dios ha sido traer paz. Paz primeramente entre Él y el hombre, entre Dios y el hombre, y luego entre nosotros los hombres. Pablo describe a Dios como un pacificador en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19.
Si usted puede ir o anotar el texto bíblico, 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, ¿haciendo qué? Reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, dado que esto es una característica del Padre Celestial, la pacificación debe también ser una característica de nosotros, de nuestro carácter como hijos de Dios. El concepto de paz a través de la escritura es una situación de bienestar, de ya no estar en pelea. El mundo da cierta paz. El yoga, el dinero, una persona da cierta paz. Es un estado externo o de ausencia de problemas. Ese es el tipo de paz que da el mundo. Pero la verdadera paz solo la puede dar Cristo. Solo Él. La paz bíblica transmite una relación horizontal y vertical. Si tú estás en paz con Dios, puedes tener paz con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu prójimo y hasta aún con sus enemigos, dice la Biblia, que lo hace estar en paz. Entonces, un pacificador es un mensajero de paz. Ya se reconcilió con el Señor. ¿Y qué es lo que hace el pacificador? Va. En Romanos capítulo 10:15 nos muestra que es un pacificador, es un mensajero. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de quienes, de los que anuncian prosperidad, no, abundancia, no, anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso se refiere el Señor Jesucristo como pacificador. El carácter del cristiano se debe conocer porque predica el mensaje del evangelio, no adulterado, sino el verdadero mensaje del Señor. Ellos son pacificadores. El pacificador es un mendigo diciendo al otro mendigo dónde encontrar comida y dónde encontrar paz. Eso es lo que usted debe predicar. El creyente se reconcilió y tiene paz para con Dios y los hombres. Ahora anuncia esa buena noticia a los demás. Eso es un pacificador. Ellos serán llamados hijos de Dios. En último lugar, el Señor Jesucristo termina diciéndole a sus discípulos, en el versículo 10 y 11 en la siguiente dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, hablen mal y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, en esta última bienaventuranza, el carácter es mejor y mucho más formado en medio del sufrimiento. Tremendo, ¿no? El carácter, su carácter como cristiano, como creyente verdadero y el mío es mejor y mucho más formado en medio del sufrimiento. Por eso el Señor Jesucristo termina su sermón recordando que tendremos que pasar por sufrimiento, ¿cierto? Cuando decimos feliz año, ahorita entre unos días, ¿cierto? Deberíamos decir feliz año y prepárate para sufrir. Para el creyente es así. El dolor es el fuego y la lima que usa Dios para hacernos semejantes a Cristo. Cuando estamos pasando por aflicción es cuando nuestro carácter más está siendo limado. Usted no va a ser perfeccionado el carácter de Cristo teniendo abundancia, felicidad, todo. No es así. Tendremos que pasar por sufrimiento. Si tendremos que pasar por aflicciones el año que viene, que recordemos que el Señor no ha terminado su obra en nosotros. Él empezó la buena obra en nosotros y la irá perfeccionando. En la bienaventuranza final Jesús dice, bienaventurados los que padecen, porque de ellos es el reino de los cielos. Él termina con esa promesa, con la misma promesa que dio de los pobres en espíritu. Esta es una promesa de bendición para aquellos que sufren por hacer lo correcto, hermanos. Jesús advirtió que sus seguidores iban a ser perseguidos, porque él dijo, si a mí me persiguen, ¿cierto? Pues a ustedes también los van a perseguir. Si yo he sufrido aquí en la tierra,
pues usted no puede esperar que usted tenga una vida en paz y completamente alegría acá en la tierra. No. Veamos que la bendición que Él nos dice en Mateo es una promesa para los que son perseguidos por vivir como creyentes verdaderos, no para los que son perseguidos por sus pecados o por los que tienen que pagar las consecuencias de sus faltas. No, para ellos no son bienaventurados. Debemos estar seguros de que bienaventurados son para aquellos que viven diariamente, que quieren que Cristo sea formado en nosotros. Para ellos es esta promesa. Entonces, la promesa para aquellos que son perseguidos por vivir de acuerdo al camino de vida de Dios. Es la misma promesa que se le hace a los pobres en espíritu, que está al principio de la lista. El reino de los cielos es una de las principales promesas de la Biblia. A manera de conclusión, hermanos, en esta mañana, que el Señor nos ayude. Santiago 5:10 dicen, y recuerden, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Mírenlos a ellos que hablaron en nombre del Señor. Pero también mire a Cristo, hermano, en este nuevo año que viene. Mírenlo como ejemplo de sufrimiento. Si sufrimos por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por parte de los verdaderos creyentes, Él es glorificado. Él es el fin de todas las cosas, dar gloria al Señor. Con cada bienaventuranza, en el Sermón del Monte, se hace más y más claro que una persona no puede ser cristiano genuino sin tener un carácter y acciones completas y radicalmente transformadas de adentro hacia afuera. ¿Eres tú un verdadero creyente? ¿Este carácter que dice Cristo está en tu vida? Las bienaventuranzas son recordatorios brillantes que cuando una persona es salva por gracia a través de la fe, su vida comenzará a manifestar en su carácter una genuina humildad, mansedumbre, justicia, misericordia, pureza y pacificación. Roguemos al Señor que Él sea exaltado y glorificado por medio de nuestro carácter, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en este próximo año que viene y por medio de lo que ha dicho el Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Señor y Padre eterno, qué bueno, Señor, es saber de que tú tratas, Señor, y tú formas, Señor, el carácter de los verdaderos creyentes, de tus hijos, Señor. Qué bueno es saber de que tú estás más interesado, Señor, en nuestra manera de vivir, en nuestros rasgos internos, en lo que tú quieres, Señor, que nosotros seamos, más aparte de lo que nosotros hagamos. El mundo reconoce, Señor, otro tipo de bienaventuranzas, pero, Señor, lo que tú nos enseñas es totalmente lo contrario, diferente, Señor, al mundo. Que nosotros como iglesia podamos, Dios del cielo, este próximo año que viene, Señor, mostrar el carácter de tu Hijo, Señor Jesucristo, en nuestras vidas. Que el conocimiento que tenemos en nuestra mente baje, Señor, a nuestro corazón y que en nuestras emociones y sentimientos haya ese deseo por parecernos más a ti. Y que así, Señor mismo, nuestra voluntad y nuestra manera de vivir cada día, Dios del cielo, sea para darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor Jesucristo, por tratar con nosotros. Gracias, Señor, porque como ese papá bueno, obra, nos disciplina, nos corrige, nos ayuda, permites aflicciones y dolores en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser pobres en espíritu. Ayúdanos a llorar por nuestro pecado, a ser mansos, Señor, a someter nuestra voluntad, Señor, y que se haga siempre la tuya. Ayúdanos a tener corazones limpios delante de ti. Ayúdanos, bendito Dios, a ser pacificadores, llevar ese mensaje de reconciliación. Ayúdanos, Dios del cielo, cada día a ser más parecidos a ti. La gloria y la honra sean, Señor, para ti, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.